qué gusto verles. Nuestra hermana Marta que nos visita, bienvenida. Amén. Aquí con nosotros, aquí la esperamos siempre. Ana Janet, nuestro hermano José y todos los hermanos quienes nos acompañan hoy, bienvenidos, todos. Pero hay un invitado especial, ¿quién es? Cristo. Amén. Démosle otro aplauso a Jesucristo. Dios es bueno, bienvenido, nuestro Padre Todopoderoso. Vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. Busquen el Salmo. Creo que ya no sirve. Salmo capítulo 1. Salmos capítulo 1. Los 6 versículos que son poquitos. Dice la escritura, si ya lo tienen, si no ya aparece ahí. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. ¿En qué grupo quiere estar usted? En ¿De los justos o de los malos? Hay dos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy muchas gracias por este momento. Padre, prepara nuestro corazón para que tu palabra caiga en buena tierra, esa tierra que no tenga piedras, que no tenga hierbas, que no esté dura como el camino, sino que esté con esa humedad necesaria, Señor, para que tu palabra caiga, como cuando vamos a sembrar una semilla, que la tierra no tiene que estar ni muy mojada, ni muy seca, sino con una humedad agradable para la semilla, Señor, para que prenda y dé fruto. Así también, Padre, que nuestro corazón esté preparado. Límpialo, Padre, si hay escombros, si hay pedregales que estorban tu palabra, Padre, en el nombre de Jesucristo te pido que tú hagas una obra maravillosa en nuestra vida. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Sentados, queridos hermanos. Hoy el tema para hoy, yo le he titulado sentarse en silla de escarnecedores. ¿Qué es sentarnos en silla de escarnecedores? En un mundo cada vez más volcado en el mercado por el relativismo moral, por la burla hacia la fe, porque muchos se burlan de nosotros y los valores bíblicos. Muchos nos han llamado que estamos locos, que nos han lavado la cabeza, que no sé qué. No nos han lavado. El Señor Jesús, hasta donde llegó a lavarle los pies a sus discípulos. Y el Señor Jesús lo que ha hecho con nosotros es lavar nuestro corazón. Amén. Eso ha hecho el Señor Jesucristo. Así que hoy vamos a ver este tema, sentarse en silla de escarnecedores. Incluso muchos han normalizado esta frase cuando se burlan de nosotros y que dicen solo es un chiste. No lo tomes a mal, no lo tomes en serio, solo es un chiste. Y suelen disfrazarse así con un desprecio profundo hacia lo sagrado. Muchas personas desprecian la palabra del Señor. Y muchos dicen, tú en lo que estás, son historietas. Me han dicho a mí, son historietas, eso no es creíble. Yo hasta con ser bueno y me voy al cielo, me dijo uno. Yo le digo, búscame en la Biblia un versículo donde diga que por ser bueno te vas a ir al cielo. Y te vas a dar cuenta que no. Hay muchos satanistas que son buenos, muchos ateos que son buenos y no van a entrar al cielo. Amén. La única manera para entrar al cielo, ¿cuál es? Es creer
en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es necesario nacer de nuevo. Digo, el Señor Jesucristo en San Juan 3:3 y San Juan 1:12, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero mire cómo dice la Escritura. Vamos con el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El salmista nos advierte con claridad, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esta imagen nos habla de un lugar físico. Perdón, no nos habla de un lugar físico, sino de una postura del corazón. ¿Cuál es su corazón? ¿Cómo está su corazón? ¿Hacia qué está inclinado? Es una postura del corazón. Nos dice que nos identificamos con aquellos, muchas veces, a veces puede pasar, que nos ridiculizan de lo que a Dios se refiere. Se burlan de nosotros. Por eso dice, bienaventurado el varón que no anduvo el consejo de malos. Si usted se aparta de todas esas personas, claro, usted si les puede hablar, hábleles de Dios, que sin duda se irán a reír de usted, se irán a reír, no pasa nada. Pero hábleles. Como, ¿cuál es la frase que muchas veces mencionan? Como cuando alguien está en un desorden, pero si aquí ni Dios pasa, dice, por decir algo, porque lo dicen así. ¿Cómo que no? Le digo yo a veces, ¿cómo que no? ¿Tú no conoces quién es Dios? Y me dice uno, ¿por qué? Porque tú sabes dónde está Dios. Dios está en todo lugar. Pero es una frase que muchos mencionan, o ni Dios lo puede hacer, ¿cómo no va a poder ser Dios las cosas? ¿Quién ha hecho milagros? ¿Quién ha hecho los milagros del testimonio que vimos hoy? ¿Quién ha hecho los milagros de muchas personas? Dios, porque Dios es todopoderoso. Por eso, no nos involucremos tanto en aquellos consejos malos que parece que son buenos, que parece que nos dicen, venga, vamos hoy al parque, vamos hoy a un cumpleaños, vamos hoy a tal sitio, y dejamos de congregarnos. Dice la Escritura, no te dejes de congregar, ya hay tiempo para que haya cumpleaños, y hay tiempo para irte con tus amigos, ve y comparte con ellos. Yo no te digo, no, vivimos en este mundo, por lo cual tenemos que compartir. El Señor Jesucristo compartía con pecadores. Claro que Él iba con ellos, pero la palabra de Él era poderosa, que Él mismo como un imán que los atraía a ellos. Pero si se dan cuenta, el Señor Jesucristo no se juntaba con aquellos religiosos. Amén. Aquellos que sabían que el Señor Jesucristo les conocía bien su corazón y sabía que con ellos no se juntaba. ¿Con cuántos fariseos se juntó el Señor? ¿Con cuántos? Aquellos que le buscaron de corazón. Nicodemo fue uno. El eunuco. El eunuco, ¿no? Ahí se me fue el nombre ahora. Pero Jairo era un fariseo. Nicodemo fue otro. Que el Señor les buscó. Y así algunos otros en la Biblia que no se nos viene ahora en la memoria los nombres. Pero fue porque ellos le buscaron al Señor. Pero el Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor Jesucristo dijo, y le habló a la multitud y a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese primero, neguémonos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz y sigámosle al Señor. Amén. Entonces no dejemos que la gente, sin duda puede pasar usted un momento rojito ahí, es que me avergonzaron. No lo avergonzaron a usted, porque si algo le dijeron y quizá no tuvo usted la respuesta en ese momento, porque a veces nos bloqueamos y entonces no tenemos la respuesta en ese momento, pero usted pídale la dirección a Dios, y una palabra le va a venir en su corazón y le va a hablar a esa persona. Amén. Porque siempre tratan la manera de ridiculizarnos en lo relacionado a el Señor. Los escarnecedores no son solo críticos, son aquellos que con arrogancia se mofan de la verdad, desprecian la sabiduría divina y arrastran a otros al cinismo. Y poco a poquito nos van arrastrando.
Dice la escritura en Proverbios 14:6. Veamos qué nos dice la escritura y no nos apartemos de Salmos, que vamos a volver. Proverbios 14:6. Si lo tienen ahí, alguien que lo encuentre. Dice la escritura: busca al escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido, la sabiduría le es fácil. El escarnecedor quiere ser sabio en su propia opinión, quiere saberlo todo y no la encuentra, porque la sabiduría viene de lo alto. La sabiduría que hay aquí en la tierra, dice la Biblia, que es terrenal, animal y diabólica. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es sabiduría divina. Dice: busca al escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido, la sabiduría le es fácil. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de Dios. Por eso, cuando usted lea su Biblia, que es importante que la lea, pídale dirección al Señor. Pídale la dirección al Señor, para que Dios vaya abriéndole su entendimiento, su conocimiento, para que al momento de que usted abra la palabra, ¿cuántas veces nos ha pasado que tenemos ese versículo en el corazón, o en la cabeza, mejor dicho, porque no ha llegado al corazón? La palabra llega al corazón es cuando nosotros empezamos a dar fruto. Y entonces, mire, al burlón le cuesta buscar la sabiduría, lo quiere buscar, pero no la halla, porque la sabiduría solo está en el Señor. Más el hombre entendido como usted y como yo, la sabiduría no es fácil, porque cogemos la Biblia, empezamos a leer, dice: bienaventurado el que haya la sabiduría y el que obtiene la inteligencia, porque ahí en la palabra del Señor. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? De lo más vil. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, aquellos que se creen sabios. Y nos ha sacado. Miren los discípulos. ¿Qué eran los discípulos del Señor Jesucristo? Los apóstoles al final, ¿qué eran? ¿Qué decía Hechos? Decía: estos son vulgos, dice, que son vulgares, no saben nada. ¿Y cómo hablan de Dios? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Acabamos de cantar este precioso canto que dice: ven Espíritu Santo, ven, lléname Señor con tu preciosa unción. La palabra del Señor dice: si alguien necesita el Espíritu Santo, pídaselo a Él, que Él se lo dará. Dice, la escritura habla de aquel rey que no quería hacerle justicia a la viuda. ¿Se recuerdan de esta historia de nuestro Señor Jesucristo? Y dice que la señora estaba ahí a las 6. ¿A qué horas abren aquí los juzgados? A las 8, digamos, a las 8, pero ella estaba a las 7 para ser la primera. Y a las 7, y el hombre no le quería hacer justicia y no le hacía justicia. De repente se cansó el hombre y dijo: pero ni temo a Dios ni temo a los hombres, pero esta mujer me es cansina, como decimos aquí, me es molesta. Entonces le voy a hacer justicia. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Si siendo malo hizo justicia, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial hará justicia a aquellos que le pidan? Amén. Pero nosotros tenemos que estar. Por eso dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y por qué? Porque la sabiduría que nosotros queremos viene de lo alto, viene de Dios. Otro versículo, 2 de Pedro 3:3. Segunda de Pedro 3:3. Mire que ya vamos llegando casi terminando la lectura de la palabra, ¿verdad? Qué bonito. Ya hoy que empezamos, Hebreos, no, Filemón. Se quedaba Filemón ayer. Dice: ¿y quién quiere orar? Dice: yo, sí. Dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Mire, esto está pasando hoy en día. Eso lo dijo Pedro en el año estimado 65 o 66 después de Cristo. Y él ya decía: sabiendo que en los postreros días, que son estos días que estamos viviendo, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Viene gente que se burla de nosotros. Hoy en día, por eso dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hoy en día podemos tomar esta silla de muchas formas.
conversaciones que menosprecian la integridad, hasta el consumo del entendimiento que banaliza la fe. Y si nuestra fe la pueden dañar si no estamos bien seguros en lo que estamos haciendo. ¿Por qué la gente es arrastrada por corrientes que no son bíblicas? Porque no están bien fundamentados en la Escritura. Dice la palabra del Señor, dice, si tú haces tu casa sobre la roca, vienen los vientos, vienen las tempestades, vienen los ríos y tu casa no caerá. Pero si tú has construido sobre la arena viene el agua y se lo lleva. Viene un viento y va a caer en nuestra casa. Y va a ser grande nuestra vergüenza. Pero si estamos en la roca que es Jesucristo, nada ni nadie nos va a mover. Por eso, muchas veces la gente se burla de nosotros y nuestra fe se debilita, nuestra fe cae, ya nos da vergüenza de hablar, ya nos da... ¿Por qué? Porque no estamos bien fundamentados en la roca que es Jesucristo, en la palabra, y cada vez que queremos hablar, decimos, es que no puedo, es que me da vergüenza, es que yo no sé mucho de la Biblia. No es necesario que sepas mucho de la Biblia, lo importante es que tú seas humilde delante de Dios y que trates la manera de hacer su voluntad. Porque ni un ser humano, bueno, tal vez habrá uno, pero nadie se va a meter la palabra en el corazón, en la cabeza de Génesis hasta Apocalipsis. Que sí sabemos unos cuantos versículos por ahí salteados, lo vamos sabiendo, pero lo que al Señor le agrada es que hagamos su voluntad. Él dice, si mis palabras permanecen en vosotros y yo permanezco en vosotros, pedid todo lo que queráis. Mire, ahí está una base fundamental. La permanencia en el Señor. No dejarnos arrastrar por esta gente que... Los escarnecedores, como dice las palabras. ¿Y qué es un escarnecedor? Yo lo busqué y dice, la definición es burlarse, ridiculizar o despreciar con arrogancia, especialmente a lo relacionado con Dios. Esos son los que andan por ahí. Los escarnecedores son mencionados en Proverbios como las personas que rechazan la corrección y se enorgullecen de su juventud. Ya lo vimos, creo, San Juan, Proverbios 14:6, que los escarnecedores les cuesta buscar la sabiduría, mas al entendido rapidito la halla. Lo acabamos de buscar. Entonces, el escarnecedor es aquel que se burla, que ridiculiza, que desprecia con arrogancia, y especialmente la palabra del Señor. Aquellos que tratan la manera de ponerlo a uno en ridículo, de hacerle preguntas y cómo fue que Dios empezó y quién hizo a Dios. Pues Dios está fuera del tiempo. El tiempo está hecho por nosotros. Dios está fuera del universo. Dios no existe en el tiempo de nosotros. Dios no tiene pasado, presente y futuro. Por eso dice, el que para nosotros, el que era, el que es y el que vendrá tendría que ser, ¿no? El que era, el que es y el que ha de venir. El Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá, ¿no? Y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él está fuera del tiempo, el tiempo fue por nosotros. Por eso cuando el mundo existió, necesitaba un espacio. El tiempo existió, necesitaba algo para fuera del tiempo, porque supóngase que este es Dios, este espacio es Dios, pero el mundo es esto. Aquí empezó y aquí va a finalizar. Hay un tiempo, hay un espacio, y Dios está fuera de nuestro alcance. Dios es infinito, no podemos entender cómo es Dios, pero Dios es eterno y Dios existe, Dios es real y verdadero. Entonces vamos a ver algunas características de los escarnecedores y que nosotros tomemos muy en cuenta, pero siempre si podemos hablemosles de la palabra del Señor, que no nos dé vergüenza de hablarle. Pero eso también para nosotros como hijos de Dios, cuidémonos, porque el diablo trabaja para arrastrarnos. El diablo trabaja, no crea que el diablo esté contento aquí. Ay, qué contento estoy ahí. No, el diablo si les va a poner ahora, les va a poner sueños, y les va a poner ahí, les va a poner un pensamiento de, no se cocieron los frijoles, y ahora qué voy a comer, y es la lavadora, no sé si la dejé encendida, la dejé puesta.
Y olvídese usted de todo eso. Eso ya hay tiempo y Dios va a cuidar sus cosas. No va a pasar nada. Miren, una característica, segunda de Pedro, yo creo que ya lo miramos, capítulo 3, versículo 3 y 4. Nos quedamos ahí en el 3. Se burlan de la santidad, diciendo, veamos el 3, sabiendo que en estos postreros días vendrán burladores andando en sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está? Dicen, ¿dónde está? Y no que Jesucristo, ya llevan más de 2000 años anunciando que Jesucristo viene y no ha venido. ¿Y qué dice la Escritura? Porque Él no retarda su venida como muchos tienen. Como muchos dicen. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Amén. Y llegará un momento en que ya Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Llegará un momento en que va a ver que ya nadie se va a arrepentir. Él vendrá por su iglesia, pero de momento Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Hay gente que de verdad no quiere saber nada del Señor, no quiere saber nada, es un rotundo rechazo a Dios. Pero Dios les ama, Dios les ama. Inclusive si usted ve la historia, cuántos satanistas han salido de ese engaño que les tenían, que ahora hablan de Dios, han sido cambiados, porque Dios les ama. Dios quiere que ellos no se pierdan, aunque le están sirviendo al enemigo, aunque son hijos del diablo. Dios los ha rescatado y los ha pasado a su reino. Claro que también nosotros en un momento éramos hijos del diablo cuando no conocíamos al Señor, porque dice la Escritura, y también nos podíamos ver en San Juan 8:44, que dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué? ¿Cuántas veces hemos nosotros mentido? Muchas veces, y cuando nosotros mentimos es porque tenemos ese contacto directo ahí con el diablo. Por eso él es mentiroso y padre de la mentira. Cuando habla de lo suyo habla, porque es mentiroso, dice el Señor. Y así muchas veces nos ha pasado, y dice la Escritura, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Diciendo, ¿dónde está su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, y que proviene del agua, por el agua subsiste. Estos ignoran que Dios hizo el cielo, creen el Big Bang, dice. ¿Qué es el Big Bang? Una explosión que surgió. ¿Y de qué surgió si no había nada? ¿Cómo surgió la tierra? Una explosión ¿de qué? Díganle, cuando les digan así, pues no dañen mi inteligencia. Es más fácil creer que hubo un creador, que algo surgió así de la nada, que de repente nosotros venimos del mono, que de repente nosotros venimos del renacuajo, enseñaba Charles Darwin, que de repente ahí un sapito se fue pareciendo y ya llegamos a ser humanos. Cosas de la naturaleza. ¿Y quién hizo la naturaleza? ¿Y quién hizo? Hay un creador en todo. La gente se burla. Veamos qué nos dice Proverbios capítulo 1, versículo 20 y 25. Amén. Hoy no lo encuentro. Hoy está en Proverbios 1, del 20 al 25, dice la Escritura. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. El 23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien la tendiese, sino que desechasteis de todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis, dice el Señor. Mire,
el Señor nos está llamando. ¿Y qué hace el ser humano? No, dice. No. Se burla de las cosas de Dios. Ahí lo podemos ver en el libro de Romanos capítulo 1, de versículo 21 en adelante, donde dice que como no tuvieron en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a inmundicia. Dios los entregó a pasiones desordenadas. Dios los entregó ya como James y Jambres que no obedecieron la palabra del Señor. Lo acabamos de leer. Entonces el significado de sentarse en la silla de los escarnecedores, el significado de sentarse en su silla de los escarnecedores, la imagen de sentarse implica complicidad. Somos cómplices nosotros cuando callamos la verdad. Somos cómplices cuando nos acomodamos, y nuestra asociación es voluntaria. No se refiere a un encuentro casual, sino a una elección deliberada de unirse con la misma mente que tienen ellos. Compartir, reírnos de un chiste que ellos hacen. Un chiste gracioso, de decir, no, que no lo tomes a mal, que solo es un chiste. Y al final terminamos nosotros aceptándolo como tal. Mire, vemos un par de ejemplos nada más y seguimos avanzando. Los amigos de Job, al principio, ¿cuál fue cuando los que han leído Job, cuál fue el comportamiento de ellos en el principio cuando vieron a Job? Dice que se quedaron callados y no hablaban durante 3 días, creo que fue que no hablaron, se quedaron mudos al ver a Job ahí en esa situación tremenda que tenía. Y búsquenlo ahí en Job, búsquenlo en Job capítulo 2. Job, capítulo 2, versículo 13. Y dice, así se sentaron con él en tierra, yo digo por 7 días y noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Miren, por 7 días sentados ahí sin decir ni una palabra, porque era saber en qué situación realmente estaba Job, y que no le salía alguna palabra para consolarle. Pero luego, después de ir viéndolo, después de le empezaron a acusar, y miren qué dice Job, capítulo 16, versículo 2. Se convirtieron en unos críticos arrogantes sobre Job. No sabían ellos por qué hablar, y dice 16:2. Y muchas veces he oído estas cosas. Leamos el 1. Respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros. Dice, ¿por qué? Porque si vemos aquí cómo le acusaban, que tú habrás cometido pecado, que tú habrás hecho esto, por eso es que Dios te ha castigado y tú tienes que pedirle perdón al Señor. Si ellos no conocían la vida de Job, Job dice la escritura que tenía un alto estima ante los ojos de Dios. Por eso dice, has visto a mi siervo Job, que no hay otro varón aquí en la tierra. No hay otro hombre justo como él. No hay otro hombre. ¿Qué concepto tenía Dios de Job? Ahora, ¿qué concepto tendrá Dios de nosotros? Y aquí Job dice, respondió Job y digo, muchas veces he oído estas cosas. Consoladores molestos sois vosotros. Porque le acusaban, y en vez de acusarle, le consolaban, pero a su propia opinión. No buscaban la sabiduría en la palabra del Señor. Y así muchas veces nos convertimos en algo. Pues miren Pedro, otro pasaje. Busquen en San Mateo. Busquen en San Mateo. Quizá ustedes lo saben, San Mateo 26. San Mateo 26 del 69 al 75. Pedro, en el patio del sumo sacerdote, al sentarle con los que se burlaban de nuestro Señor Jesucristo, terminó negándole. Miren, ahí nos dice, pues 26, ¿qué les dije? 26, 69 al 75. Dice, Pedro estaba sentado fuera del patio y se le apareció
una criada diciendo, tú también estabas con el Galileo, con Jesús el Galileo, mas él negó delante de todos diciendo, no sé qué dices, no sé lo que dices. Entonces Pedro estaba ahí viendo cómo, quizá Pedro porque tenía miedo a que también le iban a acusar, tenía miedo a que también le iban a azotar, pero también él, por estar compartiendo con ellos ahí, terminó negándole, aunque Jesucristo ya sabía que él iba a negar. Pero cuando nosotros nos sentamos, él se estaba calentando ahí el frío, pero estaba compartiendo lo mismo que estaban viendo todos los demás. Estaba compartiendo y él no hacía nada, siquiera levantar su mano y decir, ¡hey! Déjenlo en paz, por favor. No, él solo estaba viendo. Y al final terminó negándole al Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, saliendo él a la puerta, el versículo 71, le vio otra y dijo a los que estaban, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a ¿qué? A maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces mire lo que vino. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, y salió fuera y lloró amargamente. Pero miren, nos contagiamos a veces del espectáculo y nos cuentan unas cosas y nosotros las aceptamos. Pedro estaba ahí en el patio de sacerdotes, que estaba calentándose ahí porque había frío en la noche, pero él no hacía algo por defender a Jesucristo, solo estaba viendo a ver en qué paraba eso, saber cuánto le habían ofendido, saber cuánto le habían golpeado. ¿Y qué pasó? Al final terminó negándole. Esto nos llama a una advertencia fuerte. Miremos qué nos dice Corintios, 1 Corintios 15, 33. 1 Corintios 15, 33. Y dice, no erréis, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas juntas nos corrompen sí o sí. Dice un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Si andamos con gente mala, vamos a terminar siendo malos si nosotros no tenemos ese carácter de Jesucristo, de convertirlos ellos a nosotros y no que nosotros nos convirtamos a ellos. Amén. Pero dice, las malas, no erréis, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestro lo digo, dice. Todos ellos son los escarnecedores que no conocen a Dios. La pérdida de sensibilidad espiritual, las consecuencias de aliarse con los escarnecedores, pérdida de sensibilidad espiritual, la expresión muchas veces se endurece nuestro corazón. Porque nos juntamos con gente escarnecedora, con gente que se burla, con gente que no nos ayuda en el área espiritual. Entonces, mire usted sus amigos. ¿Cuántos amigos le invitan a usted a leer la palabra? ¿Cuántos? Evalúe usted a todos sus amigos y hable del Señor, mándeles un texto y verá que muchos lo van a bloquear. Pero tú estás, o ni siquiera le ven, tan siquiera un me gusta, nada. Cuando es la palabra del Señor, ni un like le dan, nada, porque no les interesa. Mándeles usted cualquier otro, haga la prueba y verá que le van a dar, y ahí va usted a ver. Publique en su historia, los que usan mucho el Instagram o el Facebook, publique en su historia un texto bíblico y va a ver cuántos le dan me gusta. Y publique otra cosa, cualquiera que sea, y va a dar cuenta cuánto le dan, y le dan un montón. Ahí se ve la diferencia. Quiénes son de Dios y quiénes ni siquiera quieren saber nada de Dios. Veamos qué nos dice Hebreos 3:13.
Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Antes exhortémonos unos a los otros. Nosotros los que somos hijos de Dios, exhortémonos los unos a los otros. Si alguien ve a alguien de nosotros que tiene debilidad, exhórtele. Dice, oye, mira, te comparto este versículo, te comparto esta palabra, mira, este versículo a mí me ha llamado la atención, te lo comparto. Y es un versículo maravilloso. Compartamos cosas de Dios, compartamos versículos de Dios. Hagámoslo por amor a Dios y amor al prójimo. 3:13 dije, ¿verdad? Sí, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortémonos con la palabra del Señor. Compartamos un versículo todos los días. Comprometámonos a compartir un versículo en nuestras redes sociales todos los días, por amor a aquel que no conoce al Señor y que lo tenemos ahí en nuestros contactos. Hagámoslo. Yo seré el primero en colocar un versículo todos los días. Y los que me siguen de aquí de la iglesia, también, déjenme su like y a ver cuánta gente de verdad. Porque es para que la gente vaya conociendo de Dios. Hagámoslo, compartamos el Evangelio de Jesucristo. Porque es así como nosotros exponemos al Evangelio de Jesucristo. Lo damos a conocer a todos los que no conocen al Señor Jesucristo. Porque si no, viene el alejamiento de Dios. Veamos qué nos dice Gálatas 6:8. Miren, pero ¿qué dice? Pero el que siembra para la carne, ¿qué dice? De la carne segará corrupción. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Gálatas 6:8. ¿No? Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Porque el que siembra para la carne, de la carne que segará corrupción, mas el que siembra del Espíritu segará vida eterna. Y dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Si desmayamos no vamos a cosechar, pero si no desmayamos, vamos a cosechar. Por eso lo que sembramos hoy lo vamos a cosechar mañana. Lo que usted sembró ayer lo está cosechando hoy. Y quizás dice, ay, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero haga memoria, ¿qué hizo usted atrás? ¿Qué ha hecho ayer? ¿Qué ha hecho hace un año, hace 2 años? Hoy lo está cosechando. Entonces, para que no siga usted viviendo en ese estilo de vida, siembre cosas buenas hoy, siembre buena semilla. Y el día de mañana usted va a estar cosechando lo que hoy ya está sembrando. Si usted quiere amor, pues empiece a amar. No, que me amen a mí, pero yo no amo. Entonces, ¿de qué vamos? Solo que me den. No, yo tengo que dar también. Y si no tengo amor, le pido a Dios que me dé amor, porque Dios es amor. Amén. Y si soy hijo de Dios, seguramente va a haber amor en nosotros. Quizás no mucho, pero pidámosle a Dios que nos dé amor para que nosotros podamos amar. Como decía el hermano hace un rato, si la botella está vacía, ¿qué vamos y nos piden agua? ¿Qué vamos a dar? Pero si le pedimos al Señor que Él es amor, porque la Biblia dice que Dios es amor, que nos llene de amor, vamos a darle amor al prójimo y a todos. No vamos a hacer acepción de personas. Contigo sí porque me caes bien, a ti no porque es que me das desconfianza. Amémosle a Él, si Él es una creación de Dios. Amén. Él fue, si no reclámele, ¿por qué lo hiciste así? Porque a Él Dios le plació hacernos de diferentes. A todos, de todos, cuando Dios nos hizo, rompió el molde y nadie más. Ya no hay otro que se parezca a nosotros. Quizá de cara sí, pero en carácter no. Somos únicos. Somos únicos aquí en este mundo. Por eso dice, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra del Espíritu, el Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos y no desmayamos, dice la Escritura. Así que según tengamos la oportunidad de hacer el bien, hagamos bien a todos, dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Mayormente a los de la familia de la fe, que somos nosotros. Amémonos los unos a los otros. No, es que
No, aquí en esta iglesia, perdónenme, pero aquí tenemos que amarnos los unos a los otros, porque yo quiero que esta iglesia se caracterice por el amor de Dios que vive en el corazón de cada uno de nosotros, y eso lo expandamos a la gente que está afuera, que realmente nos conozcan que somos hijos de Dios y que no estamos compartiendo con los escarnecedores. Al contrario, que seamos celosos de la palabra y que no nos cause gracia lo que otros dicen, burlándose de Dios, como en los carnavales tanto que se burlan. Bueno, ahí es carne a Baal, carne al demonio. Exclusivamente están dando sus cuerpos en sacrificio vivo al diablo y se están burlando de Dios, porque ese es un carnaval. Por eso es que es el disfraz. ¿Quién es especialista en disfraces? El diablo. El ángel se disfraza como ángel de luz. Y nosotros caemos tan... no, es que es una fiesta, la fiesta del diablo. O sea, no es nada para Dios, nada para Dios. Y nosotros muchas veces caemos en la trampa del diablo. Es que es una costumbre, que lo disfruten. Nosotros los hijos de Dios no podemos participar en cosas satánicas, porque todo eso es satánico. La Biblia lo dice, por eso dice carnaval, carne a Baal, a un demonio, a un ídolo. Y como el mundo lo hace, entonces, y miren, igual a veces, hasta en nuestro vestuario, el mundo saca sus modas, y ya van los cristianos con esas sus modas. ¿De qué vamos? Nosotros tenemos que, la Biblia dice que nos vistamos decente. No digo, entonces no se compre ropa nueva, vístase decente, sencillo. Que hagamos una diferencia entre el mundo y nosotros. Amén. Ya está, ¿no? Es que el pastor ha dicho que tenemos que comprar ropa nueva, no. Que venga bien limpito, que se bañe, eso sí. Y ya está. Pero no nos contaminemos con el mundo, no, por eso el mundo nos está atrapando, y en todo el sentido de la palabra, en la música. Yo estaba viendo una iglesia que anteriormente yo la miraba como sana doctrina, que buena, ahora está llena de luces y todo. Digo yo, pero ¿de qué van estos? ¿De dónde ha venido todo eso? De los conciertos mundanos. Ahora es con luces, con humos. Y eso es bíblico. ¿Dónde dice que hay que meter luces? ¿De dónde ha salido todo eso? Por eso dice, los sacerdotes no tuvieron en cuenta a Dios, menospreciaron a Dios, contaminando el santuario. Que se sienten así a escarnecedores. Ahora, ¿cómo responde el creyente? Evitar la participación activa. 1 Tesalonicenses 5:22. 1 Tesalonicenses 5:22. Ya vamos a ir terminando el tiempo. Y dice la escritura, mire, es un versículo pequeñito. Absteneos de toda especie del mal. Absteneos de toda especie del mal. Así respondemos nosotros activamente. No nos dejamos engañar. Otro versículo. Defender la verdad con amor. San Mateo 22. San Mateo 22, versículo 15 al 22. San Mateo 22, 15 al 22, dice la escritura. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Miren cómo entraron ahí, como que dice, entonces sí, otro hubiera caído, sí, es que yo sí amo la verdad, pero como el Señor le conocía y querían meterle una trampa a Dios, es que a veces nos habrá pasado a nosotros también así. Señor, ¿y por qué mira? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a aquel? ¿Por qué? Porque Dios es soberano y en su infinita soberanía nos hace ver la verdad. Dice: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario.
Entonces les dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. No, perdón, le dijeron de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Lo que es de Dios es de Dios. Y lo que es del mundo es del mundo. Y no podemos contaminarnos con lo que es del mundo. Aquí dice, lo que es de César es del mundo, pero lo que es de Dios es de Dios. Porque mire ellos cómo entraron, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de las apariencias porque no miras la apariencia de los hombres. Entonces viene la pregunta, dinos, ¿podemos estar en este sitio y en ese otro también? Si estás en este sitio, estás en este sitio. Pero lo que te corresponde como impuesto, darlo al gobierno, pero no te contamines porque ellos son corruptos. Tú, lo que es de Dios, lo que tienes que dar a Dios, tu vida, tu espíritu, dárselo a Dios. Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Mire. El que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Hay un contraste tremendo ahí si volvemos otra vez a Salmos capítulo 1, versículos 2 y 3. Volvamos a Salmos. Salmos 1, y dice la Escritura: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mire, eso es. Sino que en la ley de Dios está su delicia, que ahí esté nuestra meditación todos los días. Sino que en la ley de Dios nos deleitemos, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ayer, ¿cuál era el versículo que habían aprendido los niños? ¿Cuál era? ¿Qué era? 15. Me impactó tanto ese versículo. Miren ahí mismo, miren cómo dice ese versículo. 15, Jehová dice, ¿quién entrará en tu tabernáculo? ¿Quién entrará en el cielo? ¿Quién morará allá en el cielo? Y ahí está la respuesta en el versículo 2. El que anda en integridad, el que hace justicia y el que hace verdad, el que habla verdad en su corazón. Esos son los que van a estar compartiendo con el Señor por los siglos de los siglos. Por eso dice el Salmo 1, sino que en la ley de Dios está su delicia, en la ley, en la palabra de Dios está su delicia, y en su palabra medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero luego dice, no así los malos, dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? El que anda con integridad, el que hace justicia y el que habla verdad en su corazón. Esos son los que se apartan de los escarnecedores, los que no buscan juntarse con ellos, los que no ridiculizan, no dejamos que ridiculicen el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y no dejamos que pisoteen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, así como el Señor Jesucristo es santo, pues también nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Ahora, entonces, como conclusión, ya vamos terminando, sentarse en silla de escarnecedores simboliza adoptar una actitud de desprecio a lo que Dios valora. El Salmo 1 nos enseña que la verdadera bienaventuranza está en alejarse de esas cosas que influencian nuestra vida y arriesgarnos en la palabra, contagiarnos con el mundo. En un mundo que ridiculiza la fe,
los creyentes estamos llamados a ser luz. Nosotros estamos llamados a ser luz. San Mateo 5:14, y ese es el último versículo que vemos. San Mateo 5:14 dice la escritura: vosotros sois la luz de este mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede apagar, ni se enciende una luz y se pone debajo de la luz, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en su casa. ¿Y qué dice el 16? Así alumbre, así. No, nosotros ya somos cristianos, no escondamos eso que somos cristianos, ni, no, ¿eres cristiano? No, sí soy cristiano, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así debemos nosotros de vivir. Así que esa luz que usted tiene, que es del Señor Jesucristo, esa luz brille donde quiera que usted vaya. Brille y dé testimonio de que Dios es bueno. Aunque otros se burlen, que nuestra luz no se apague. Entonces, como reflexión, ¿qué está usted haciendo con su espíritu? ¿Lo está alimentando? ¿Quiere honrarle usted a Dios? ¿Quiere usted de verdad honrarle a Dios? Hágalo, honrele en todo el sentido de la palabra. En su trabajo, trabaje a conciencia. En su casa. Los que tenemos esposos, tenemos hijos, criémoslos en el amor del Señor. Aquí en la iglesia, vengamos con todo el corazón para adorarle al Señor, con nuestra alabanza, cantémosle con todo ese sazón para el Señor. No dejemos que es que no está cantando, yo tampoco, cante usted. Por eso dice, no apaguéis el fuego, no apaguemos ese fuego que Dios ha puesto en nosotros, el fuego del Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu Santo, dice, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No lo apaguemos. O nos estamos acomodando a un mundo de pecado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Queremos salir de ese mundo o nos estamos acomodando al mundo? No nos acomodemos al mundo. Dice la palabra del Señor: pueblo mío, salid en medio de ellos y no os contaminéis. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Y no participemos de las obras infructuosas de la carne. Más bien reprendedlas, dice la Escritura. Reprendámoslas. No nos dejemos engañar. Así que dice la Escritura: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Usted con su testimonio va a llevar a muchos al Evangelio. Y también hablémosles. No nos quedemos mudos ahí sin hablar, sino hablémosles de Dios. Hablémosles. Nada les van a decir, tú déjame ahí, o como me han dicho a mí, vete tú con tu Dios. Si es el mismo Dios, lo que pasa es que a veces la religión ha cegado. La religión ciega, por eso hay mucha religión. Nosotros no somos religión, nosotros tenemos una relación directa con Dios. Una relación como esposos, esposas, como hermanos, entre hermanos, padres e hijos. Una relación que nos une, no es una religión. A ver, dime, ¿por cuál religión viene Jesucristo? ¿Qué dice San Juan 1:12? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso, hay religiones que son satánicas, hay religiones que son diabólicas. ¿Viene Jesucristo por ellos? No, viene por aquellos que son verdaderamente hijos de Dios. Aquellos que dice San Juan 5:24, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por ellos viene el Señor. Quizá en aquel día va a haber mucha sorpresa, que muchos que los mirábamos aquí en la iglesia y estaban sin faltar, y puede que uno de ellos se quede aquí cuando venga el Señor Jesucristo. Porque las apariencias se engañan. Pero nosotros, digámosle al Señor que queremos servirle con todo nuestro corazón, y que cuando aparezca la muerte o aparezca el Señor Jesucristo, nosotros nos vayamos con Él
Porque si no va a ser triste que al momento, si morimos antes que venga el Señor Jesucristo y traspasemos esa cortina y en vez de irnos para arriba nos vamos para abajo, va a ser como, y aunque queramos regresar, demasiado tarde. Pero en cambio, si viene el Señor Jesucristo y vemos que esa luz nos va guiando para arriba, será el día más glorioso y allá arriba estaremos diciendo, ojalá que aquellos hermanos que todavía están allá se vengan aquí pronto, porque aquí está lo mejor. Y no digamos, ojalá que estos hermanos que están allá en la iglesia se arrepientan de verdad y que no vengan aquí a este lugar, como decía el rico, que alguien vaya a mis hermanos a decirle que alguien que se levante de los muertos para que no vengan a este lugar de tormento. Es tremendo, ¿no? Estaba hablando con una persona ayer y le digo si creía en el cielo y en el infierno, y me dice que sí. Y le digo, ¿y entonces qué estás esperando? Es que me he desviado, dice que... Y empieza a poner excusas. No pongas excusas, le digo yo, si Dios es real y verdadero. Y Él pronto va a venir y a ti te va a pedir cuentas. Entonces le dije si tenía una Biblia y me dice que sí tiene una Biblia, pues a ver dónde, que la va a buscar en su casa. Entonces yo le dije, te regalo una Biblia. Le dije, dime, si la quieres te la doy. Entonces la voy a buscar, si no la encuentro ya te digo. Ahí no sé si de verdad o por salir del paso. Pero lo voy a seguir viendo, le voy a preguntar. Pero hay que hablarle al Señor. Y si no tienen Biblia, les regalamos una Biblia. Que lean la palabra. Amén. Amén. Dios te bendiga, queridos hermanos, y que la paz de Dios esté en sus corazones. Denle un aplauso al Señor porque Dios es bueno y maravilloso. Dios es bueno y maravilloso, queridos hermanos. Así que cuidemos.